Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Maillard Abogados Laborales presenta. Y ya tenemos en la línea a la doctora especialista en pediatría, en medicina pediátrica, Sandra Enciso. Platicamos con ella hace algunos meses sobre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y hoy quisimos volver a marcarle para que les cuente, para que les platique a ustedes cómo va este tema, en qué momento nos encontramos, doctora Enciso. Buenas noches y gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Pues fíjense que justo esta variante Delta, estamos teniendo muchos más casos en niños. Si bien, a diferencia de las variantes previas o de las otras variantes, pues esta es un poco más contagiosa, ¿no? Por eso estamos teniendo una población pediátrica con más casos y en general seguimos teniendo el mismo efecto. El gran porcentaje de pacientes van a estar en casa sin complicaciones, probablemente vayan a tener fiebre o un cuadro respiratorio y diarrea. Pero al tener un mayor número de casos en COVID en niños, también estamos teniendo más casos de estos pacientes que se complican. Que eso es lo que necesitamos ir a vigilar y que nuestro paciente esperar que no se complique. Como la vez pasada lo platicábamos, en general cuando tenemos esta infección aguda por COVID, un bajo porcentaje de los pacientes son los que van a tener una neumonía o una complicación que amerite acudir al hospital y tal vez requerir oxígeno y un manejo por el neumólogo y el infectólogo. Pero lo que estamos viendo muchísimo todavía, y sobre todo esto es a lo que quiero hacer hincapié, es al tener más números de pacientes con COVID pediátricos, estamos teniendo mayor número de cuadros de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Que recordemos que este síndrome es estos cuadros de fiebre de difícil manejo que van a estar acompañados de manifestaciones gastrointestinales como diarrea, vómito, dolor de pancita. Hay algunos que tienen manifestaciones en la piel como ronchas rojas en el tronco y en el abdomen, y se están acompañando también de manifestaciones en sistema nervioso central, que es como dolor de cabeza, un poco más de horas de sueño, el paciente tal vez toma más siesta, como está como menos activo. Y estos son los pacientes que urge que tengan atención médica y que se le tomen estudios de laboratorio. Gracias, doctora. Buenas noches. Le saluda Romina Román. Y del total de niños que se contagian, ¿qué porcentaje se podría complicar? Y si nos podría regalar recomendaciones o tips para fortalecer el sistema inmune de los pequeños, de los jóvenes, de los adolescentes, doctora. Muchas gracias. Fíjate que el porcentaje de pacientes que están teniendo una complicación aguda, esto quiere decir, tienes una prueba PCR, un antígeno positivo para COVID y tu paciente pediátrico tiene neumonía, es muy bajo, ¿no? ¿Qué porcentaje tenemos de pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico? Que este es el que puede complicar más a tu paciente y que el que puede poner en riesgo incluso su vida. Tenemos un reporte en Latinoamérica, 2 de 200,000 pacientes. ¿Qué podemos hacer para que nuestro paciente tenga una mejor evolución? Pues en general, una alimentación sana, frutas, verduras, poquitos carbohidratos. Hemos visto un incremento bien importante de todos los pediatras en la consulta de obesidad y de hipertensión a consecuencia del sedentarismo que ocasionó esta pandemia. Entonces es importante también reactivar el ejercicio. O sea, si los papás que decidimos quedarnos en casa con nuestros hijos y no mandarlos a la escuela todavía, necesitamos hacer ejercicio en casa, salir al parque, al bosque, tal vez el fin de semana, hacer como actividad física y disminuir el riesgo de obesidad, ¿no? Y de sedentarismo. En general, no hay algo que podamos dar y no tenemos evidencia científica que si damos algún medicamento vamos a tener una mejor evolución clínica. Muy comúnmente recibimos estas llamadas de las mamás de si podemos dar, pues no sé, alguna sustancia para subir el sistema inmune, pero en general lo que tenemos que hacer es una adecuada alimentación, garantizar nuestras horas de sueño
y hacer ejercicio. Doctora, muy buenas noches. Le saluda Marilena Vega. Con este regreso a clases, la cercanía de los niños, los contagios que ya estamos viendo en menores de edad, ¿qué nos podría decir? ¿El uso de cubrebocas es lo único que puede evitar este contagio, doctora? Fíjate que sí necesitamos, los niños tienen que aprender a usar su cubrebocas. Los niños más pequeños, cuando tú los ves, se manejan perfecto con cubrebocas. Necesitamos sí darles este ejemplo y no estarnos quejando del uso de cubrebocas, y ellos lo van a tomar muy bien. Lavarse las manos frecuentemente, el uso de alcohol gel y este distanciamiento. Si bien es cierto que esta pandemia, como pediatras, cada vez más vemos adolescentes con problemas de ansiedad, de depresión, los niños están irritables, necesitan regresar a la escuela y socializar. Es importante que dentro de esta socialización seamos como muy congruentes y responsables con que nos movamos en el mismo círculo, ¿no? Como hacer estas burbujas sociales para tratar de disminuir este riesgo de donde esto se salga de control. Pareciera que todavía estamos no hemos logrado bajar esta curva de forma importante, y ahorita habrá que esperar esta movilización de gente y de escuelas que hemos tenido en estas últimas 2 semanas y ver cómo se comporta el número de casos en las próximas semanas. Pero en definitiva necesitamos, sí, las medidas generales, y como recomendación que hemos visto en la literatura son estas burbujas sociales, donde movernos en el mismo círculo, probablemente con las amigas de nuestros hijos, ¿no? En este intento de que se trate de socializar con cubrebocas, con sana distancia, para tratar de disminuir este porcentaje de número de casos. Lo que sí queremos hacer es una llamada a la población. Estamos teniendo estos últimos 3 semanas, hemos tenido un incremento en este número de casos inflamatorios multisistémicos, que lo describimos previamente, y están llegando tarde al diagnóstico. Es importante que llevemos a los niños a revisión por el pediatra. Si el niño persiste con fiebre después de 3 días y tuvo el antecedente de COVID, necesitamos acudir de forma temprana, insistirle al médico de primer contacto o al especialista que estaremos seguros que no se trata de este síndrome inflamatorio multisistémico. La media de días en la que están llegando estos pacientes son 7-8 días y están teniendo una estancia en el hospital de 3 semanas a 4. Muchísimas gracias, doctora Claudia Enciso, pediatra especialista en el síndrome inflamatorio infantil. Muchas gracias por esta charla para Salud, Dinero y Amor. Esperamos mantener comunicación abierta, y amigos, aquí les dejo el correo electrónico de la doctora por quien quiera consultarla: sandiaenciso@gmail.com. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches. Ellas en acción. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Severo López Mestre. Él es un gran especialista en el sector energético, políticas públicas en materia energética y, por supuesto, socio fundador de Galo Energy. Muy buenas noches, Severo, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, ¿cómo están Claudia, María Elena y Romina? Un gusto estar con ustedes y muy buenas noches a su auditorio. Severo, recientemente escuchamos el informe del presidente, habla sobre energías, por supuesto su apuesta sigue siendo las energías vía fósiles anteriores, no habla de energías limpias. ¿Qué podemos esperar, por supuesto, de frente a que no se va a seguir el camino que están siguiendo a nivel internacional? Me parece que seguimos patinando en un tema que hemos estado platicando a lo largo de estos años con ustedes y con su auditorio, que es esta parte en donde hay un divorcio entre la narrativa que está llevando a cabo el presidente, que está haciendo política. Todos los presidentes hacen política. Nuestro presidente ha tomado el tema energético como una bandera, pero hay un divorcio entre esa narrativa y el diseño de las políticas públicas. Y vamos a ver unos ejemplos de eso, pero el diseño de las políticas públicas no están logrando un aterrizaje viable para México de esa narrativa. Me estoy refiriendo al tema de soberanía, autosuficiencia energética y esa liga que se ha establecido con la idea del Estado empresario. O sea, solamente somos soberanos y autosuficientes si es el gobierno el que tiene la empresa y es el gobierno el que produce todo lo que consumimos en energía. Y eso nos lleva a un camino sin salida, que es el camino del endeudamiento. Porque si el Estado es el que lo está haciendo, pues se tiene que endeudar.
Y ese endeudamiento no ha funcionado nunca, ni en México ni en ningún país del mundo, y tiene una supervivencia de corto plazo. A mí me gusta mucho una cita que hace el presidente el día de ayer de Cicerón, de que la historia es maestra de la vida. Y si nosotros analizamos la historia de la regulación energética mexicana, por ejemplo en electricidad, la exclusividad del Estado es una excepción, y es una excepción que no dura ni el 10% o el 15% de la existencia de la industria eléctrica en México. Y eso es algo muy revelador. Y me parece que aquí ha fallado mucho más creatividad en el diseño de las políticas públicas para acompañar al presidente a hacer política. Esto que estamos escuchando no es exclusivo de México. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, en la administración pasada, el presidente Trump en algún momento se le ocurrió que lo que había que hacer es que en el mercado eléctrico norteamericano había que darle preferencia a las plantas de carbón. Y la razón era política. La razón era que sus bases electorales pues trabajaban en las minas de carbón y entonces había que darles pues preferencia porque eran carbón. Evidentemente no tiene ningún sentido hacer eso. No se podía hacer. Y lo que hicieron fue que esa iniciativa se fue hundiendo en el sistema y el secretario de Energía, que si mal no recuerda Rick Perry, creo, evidentemente hizo un reporte y lo escondió porque no tenía viabilidad y empezaron a tirar otras fichas para que el presidente Trump las usara. Te saluda Romina Román, pero sí quiero abundar en esto que tú estás comentando, estas iniciativas, estas acciones sin pies ni cabeza que van en contracorriente de las tendencias mundiales. ¿Cuál es el costo que van a generarnos como país en el corto, mediano y largo plazo, además de la pérdida de inversión y de tiempo? ¿Cuáles son los riesgos en los que está inmersa la economía mexicana con este tipo de decisiones? Pues es que hay tres grandes fuerzas que deberían de guiar realmente este diseño de políticas públicas, y son la sustentabilidad, que todos conocemos muy bien, sabemos lo que es eso, la energía limpia, la descentralización, que es que ya incluso estamos dejando el gigantismo en la industria eléctrica, por ejemplo, y está empezando a haber plantas más pequeñas, que las personas puedan autoabastecerse, las empresas, etcétera. Es una tendencia que va con la digitalización, que no la vamos a poder frenar. Y el desarrollo de México, los empleos. Ahora, pongámosle números a tu pregunta. En 2018 se invirtieron alrededor de $7,000 millones de inversión extranjera directa en México. Y ya en 2020 el número bajó alrededor de $1,600 millones. Y ese es un costo altísimo para México porque refleja una parálisis. Y hubo un reporte hace no mucho tiempo de la Agencia Internacional de Energía de qué podíamos esperar hacia el 2030, cuando todos sabemos que muchos países han puesto sobre la mesa el ser net cero o el reducir las emisiones de carbono, porque ya la ciencia del cambio climático no está siendo cuestionada. Tenemos que hacer algo, punto. Y muchos países ya están poniendo temas sobre la mesa. Del 2016 al 2020 se invirtieron alrededor de $1.2 trillones, billones en español, trillones para ellos. De aquí al 2030 se van a invertir alrededor de $4.2 trillones. ¿Cuánto de ese pastel quiere México? En materia de empleo, se calculan que se van a generar alrededor de 30 millones de empleos de aquí al 2030. Alrededor de la mitad para el sector energético y la otra mitad para el desarrollo de energías limpias. ¿Cuánto de ese pastel va a tener México? Por el camino que vamos, no se va a llevar ni siquiera el olor del pastel, porque el mundo no te espera. Severo, nuevamente María Elena, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál va a ser el costo de que México no esté avanzando al mismo ritmo ni no vaya alineado de las energías renovables como va el mundo en general? Lo que está pasando, y pongo un ejemplo, no se ha construido una sola planta de energía eléctrica que venga de esta administración y no sea inercial de las subastas o del mercado. Y la razón es muy sencilla. Se suspendieron los famosos pidiregas. Entonces el Estado, el gobierno, el Estado, una parte del Estado al que le toca llevar el tema financiero dijo no, ya no nos podemos endeudar. Entonces como ya no nos podemos endeudar, pero tampoco queremos inversión privada, pero tampoco podemos endeudarnos y gastar, entonces no se ha construido una sola planta porque no se ha podido encontrar el camino para financiar plantas con esta idea del gobierno empresario sin endeudarnos. Severo, precisamente sobre este punto, buenas noches, te saluda Claudia Villegas. Por favor, dinos cuál es tu opinión de la reforma constitucional que se prevé para blindar a la CFE, de la reforma energética y también cómo observas en este punto a Petróleos Mexicanos. Me parece que la reforma que viene es una reforma, todavía no la conocemos, estamos especulando totalmente. Me parece que es una reforma dirigida al sector eléctrico.
Y me parece que el presidente está bastante bien informado y él, me parece, es una interpretación personal, él incluso dio una respuesta hace no mucho tiempo y dijo, no importa que no pase, yo ya cumplí poniéndola. Me parece que es una reforma que sigue, que lleva a rango constitucional lo que ya se había planteado en la reforma de la ley de industria eléctrica, que es esta idea de que las plantas, un poco este tema que platicamos con Trump, que él decía que las plantas de carbón tenían que ir primero. Aquí van a decir, las plantas que tienen que ir son las del gobierno. O sea, la propiedad es quién es el propietario. Si es Claudia, la propietaria, pasa. Si son Severo o Romina, no pasan. Oye, pero Severo y Romina cuestan menos y no contaminan. No importa, va Claudia. Eso es inoperante. En ningún mercado opera eso. No tiene sentido. Y no tiene sentido si estamos discutiendo el tema de sustentabilidad, desarrollo. Estamos hablando de que se cancelan PYDs, entonces no han encontrado la cuadratura del Estado empresario que invierta la velocidad que necesita sin endeudarse. Pero es que nunca la hemos encontrado desde principios del siglo XIX, desde finales del siglo XIX. O sea, no hay manera. Y me parece que está muy complicada pasar esa reforma constitucional, incluso por números. Se necesitan más de 100 diputados, se necesitan 375 diputados para tener las 3/4 partes en la Cámara, no estamos hablando del Senado. Se necesitan alrededor de 100 diputados adicionales para que puedan pasarla. Está muy complicado, un poquito menos, pero está muy complicado y además pasarla nos meten en este dilema técnico que ya es evidente. Y creo que el presidente se contesta cuando lo dice hace algún tiempo y repito, decía, bueno, si no pasa yo ya cumplí. Porque entiende estos temas en el fondo, ¿no? Claro, tienes toda la razón y ojalá que el gobierno federal escuche las voces de expertos como tú y las alertas, sobre todo las consecuencias de no adoptar políticas públicas que sean las correctas. Muchas gracias a Severo López Mestre, él es socio fundador de Galo Energy y por supuesto un verdadero experto en estos temas. Gracias, Severo. Gracias a ustedes, que tengan muy buena noche. Muchas gracias, quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. ¿Te gustaría saber exactamente qué información en el ámbito laboral tienes que seguir para ser una empresa que camina por el sendero correcto? ¿Cómo manejar de forma legal la contratación, la nómina, los lineamientos de registro de tu empresa? En Mayard Abogados Laborales te damos la solución. Estamos posicionados como pieza clave dentro del sector empresarial. Somos líderes en México con más de 38 años de experiencia, ofreciendo estrategias empresariales y de consultoría. Visítanos en www.mayard.com.mx. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias.